Porque hay personas que ahora mismo están en el cielo elevado y te hablan unos misterios terribles hasta que no se apean del escenario o del momento que lo tomaron. Se apearon de ahí, ya no tienen intimidad, ya su vida es movida, ya las emociones juegan con ellos. Pero ellos quieren hacer creer que están guiados, que son gente consagrado. No. Usted es esclavo de su ser natural. Entonces hay gente que son esclavos porque les gustan romperle a otro atadura y ellos no rompen la de ellos. Lo que va a determinar en este tiempo es que si tú estás viviendo un 5% en la presencia de Dios, predica ese 5%. Que entonces tú en esa sinceridad Dios te va a llevar un 10. El Señor te va aumentando, pero no quieras tú querer predicar un 100% de algo que tú no estás. Por eso es que ahora mismo hay una espiritualidad falsa. ¿Cuánta gente yo no lo he escuchado hablar de los 5 niveles del alma? Y no, y que nivel SOT, y término tal, del qué sé yo qué tal, y dice, wow, qué elevado. No se lleve de eso. Cuando se apea de ahí, son esclavos de su emoción. Que predican algo que no viven. No, que son esclavos de su emoción. La mayoría de este tiempo de la gente son sentimentales, porque una persona que vive chineando es sentimental. En un mundo donde las voces se apagan y los sueños se detienen, Dios está levantando una nueva generación de líderes. En la ciudad de la Esperanza nace un centro de liderazgo para equipar, formar y empoderar hombres y mujeres con visión, carácter y unción. Aquí no solo encontrarás enseñanza, sino transformación. Cada clase, cada mentoría y cada experiencia es diseñada para despertar el propósito de Dios en tu vida. Un liderazgo que impacta familias, ciudades y naciones. Un liderazgo enfocado en la verdad, guiado por el Espíritu y con pasión por servir. Centro de Liderazgo, Ciudad de la Esperanza. Porque tu llamado no es pequeño y el tiempo de levantarte es ahora. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito a que se suscriba, le den like y comparta. Estamos nuevamente con el apóstol Héctor Encarnación, con la serie Caminando sobre los sentimientos con el Espíritu Santo. ¿Cómo está, apóstol? Estamos bien, a Dios la gracia, tirando para adelante. Amén, apóstol. Esta serie ha sido de mucha edificación, mucha gente testificando, que ven los videos 3, 4 veces, mucha gente diciendo que después de haber visto los videos, han logrado una transformación y han comenzado un camino para doblegar lo que son sus sentimientos que no le permiten caminar en los caminos del Señor de manera efectiva. Y le queremos agradecer, apóstol, porque ha servido de edificación a miles de personas que nos ven a través de las redes. Y sé que este capítulo va a ser de mucho más edificación. Así que si usted está viendo este video en este momento, le invito a que vean los capítulos anteriores. Están ahí en el enlace de arriba. Ustedes lo pueden ver y en los comentarios también van a estar los enlaces de los capítulos anteriores. Usted sigue la serie y entonces se va a encontrar con este capítulo de último. Amén. Así que, apóstol, ¿cómo está? Estamos bien, gracias al Padre. Este es el 4º capítulo. Sí, el 4. El número 4 de la serie. Vamos a hacer, después de vamos a hacer una pausa, aunque luego retomemos de nuevo el asunto porque es infinito en realidad. El tema de los sentimientos. Siempre, porque imagínense, son cosas que enfrentaron los antiguos también y nosotros no podemos violar las reglas. Todas las personas tienen que pasar por la misma regla de las Sagradas Escrituras y nadie es quien como para escaparse de ese terreno. El terreno del sentimiento siempre estará, porque hay sentimientos buenos y sentimientos malos. Entonces nosotros como seres emocionales pasamos diferentes cosas y por eso hemos querido
traer esta serie. A mí me han escrito muchas personas también testificando mi vida de un giro. Wow, cuántas cosas, yo no sabía tal cosa. Gracias por esas palabras y así. Eso es lo que queremos, ser de bendición a muchas personas. Y hay una lectura como para abrir hoy en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1 adelante, a ver si el ministro joven Wander puede leer esa lectura importante. Sí, lo vamos a colocar ahí en pantalla. Primera de Samuel. Capítulo 15, verso 1 en adelante. Aleluya. Amén. Y dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y ve pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los despechos, vaca, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Lo podemos dejar por ahí ya. Ok, amén. Sí. La parte importante de aquí es que Dios le dice: no te apiades de él. Esa palabra debe de gravitar en nuestro corazón, en nuestras vidas, cuando Dios le dice: no te apiades de él. En otra palabra, no entre en sentimiento acerca de un mandato que yo te doy, porque el sentimiento tiende a dañar lo que Dios dice cuando tú lo procesas por las emociones, porque el obedecer no es una emoción, es en contra de la emoción. ¿Ve? Es al contrario de la emoción, es la obediencia, porque la obediencia está encima de lo que yo siento, de lo que pueden pensar, de lo que me pueden hacer, de lo que yo puedo pasar. Dios no se mide con eso. Dios se mide bajo una orden. A esto específicamente extermina a Amalek. Y le dice: ¿por qué causa va a terminar Amalek? Por vérsele opuesto cuando subían de Egipto al pueblo. Y este asunto de esta serie es algo maravilloso porque, ¿cómo decirle? Son cosas confrontativas a nuestros sentimientos, nuestras emociones, el diario vivir. Son cosas que se presentan en el diario vivir, porque las emociones nunca pueden ser golpeadas con cosas que no duelan para hacerlas. Siempre que una obediencia o una palabra que Dios dice, siempre hay que sacrificar algo en uno mismo para poder cumplir lo que Dios dijo. Y de una forma o de otra duele obedecer, porque la obediencia te desvincula de lo que puede ser lo que tú quieres o lo que yo deseo. ¿Ve? Es romper tu deseo para cumplir su deseo. O sea, Dios rompe un deseo para cumplir un deseo de Él. Pero luego somos beneficiados por su deseo, porque su deseo no se queda impune como que ya lo hicimos y ya pasó, sino que es una acumulación. La obediencia trae acumulación de cosas que no esperamos, pero que vienen premiadas. La obediencia es premiada. ¿Ve? Entonces, hay muchos casos sobre las emociones en este día. Concluyendo esta parte de las emociones en esta serie tan gloriosa. Y una de las cosas que Dios el papá de Sansón, le dijo a Sansón: no te busques mujeres extranjeras, búscate mujeres como de tu costumbre, personas que tengan la misma educación que tú o la misma formación. Pero dice la palabra que él se buscó una mujer extranjera. Y dice que convivía con esa mujer extranjera porque Sansón Dios había hecho pacto con él
del nazariato sobre el cabello. Habían señales en ello y había un secreto, una intimidad del padre con Sansón. Porque nadie es derrotado si no les rompen la intimidad. Wow. Para alguien ser derrotado, lo primero es que si un hombre tiene intimidad, si es que la tiene con el padre, la intimidad, tiene que primero romperle la intimidad para poder entonces llevarlo al área o al lugar o al terreno que tiene que llevarlo para luego de una forma o de otra hacer con ese hombre o estremecer a ese hombre, porque mientras ese hombre esté en la intimidad y en el secreto, le puede venir lo que le venga, pero se mantuvo en el secreto y se mantuvo en la intimidad. Va a sufrir, va a ser removido en su secreto, va a ser removido en su carne, va a ser removido en sus emociones, pero el secreto es un lazo fuerte de Dios con el hombre. Cuando el hombre se mantiene en la intimidad, en ese secreto, tienen que sacarlo del secreto. Y esa fue la estrategia de sacarlo del secreto a Sansón, porque mientras Sansón mantuviera el secreto, ni siquiera estar con Dalila lo afectó en la fuerza para vencer los enemigos. Wow. Porque estando con ella, él mataba a miles de enemigos, estando con ella. Dalila no era el problema. No, el problema era Sansón. ¿Ves? Porque muchas veces alguien me dijo, oye, Dios mío, pero cuántas cosas, mira cómo andan las mujeres. Y si usted quiere, módate en la luna. Porque el Señor dijo que no nos iba a sacar de la tierra, nos iba a librar del mal. ¿Me copia? El Señor no saca a nadie de la tierra para que venza las tentaciones. Dios te va a dejar en la tierra, pero te da la prevención para que no entres en ella. ¿Ves? Pero te deja aquí en la tierra. Y dice, van a andar en la tierra, pero yo los guardaré del mal. ¿Ves? Entonces, Sansón, la estrategia que usaron con Sansón era que él violara el secreto que tenía con el padre. Y ahí es que Dalila persiste. Que es muy profundo el asunto de Dalila. Porque nada más no es porque un ejemplo, oyen la palabra Dalila y es algo negativo. De una vez, wow, algo negativo, Dalila. Inclusive han cantado hasta coro, echa para allá Dalila. Y no te me pegue Dalila, tú sabes. Y hay un coro de Dalila, sí, pero es la actitud más que el nombre. Es la forma más que el nombre. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos aquí, concerniente a Dalila y concerniente a una esposa. Son dos aspectos distintos. Hay esposas que son Dalila. Wow. Me copia. No sé si me sigue esa palabra. Hay esposas que son Dalila, porque la actitud es que define si tú eres una esposa o eres Dalila. O sea, es la actitud que define. Entonces, Dalila en su parte estratégica comenzó a usar la seducción porque ella tenía que conectar con lo que aseguraba a Sansón, porque Sansón tenía un seguro. Lo que pasa es que él le entregó la llave. ¿Tú ves? Él tenía un seguro, un candado, pero él le entregó la llave a Dalila porque ella le dijo, es que tú no me amas. Y dice que ame 7 guedejas. Sansón comenzó a jugar con las emociones. Y Dalila, ame 7 guedejas. Y se la hizo. Aún vio, porque Sansón tuvo que sentir el pelo diferente luego que no resultó. ¿Ves? Filisteo contra ti. Él dijo, oh, pero ella me hizo 7 guedejas. Es que las emociones te duermen y te apagan el espíritu. Wow. Me copia. Y tú no oyes, ni ves, ni entiendes. Porque tú te entras en un estado y una atmósfera emocional de modo que te apagan los ojos, te cierran la ventana de la vista, te cierran de un lado. Entonces, aleluya, cuando Dalila por fin conecta
conecta. Porque el problema no era Dalila, era Sansón. Pero Dalila conecta con el secreto de Sansón. Y ahí es que le dice, es que tú no me amas. Y dice, y Sansón desnudó todo su corazón delante de Dalila. Reveló. Muy fuerte. Dice, desnudó todo su corazón delante de Dalila. Entonces, cuando vinieron a cortarle el pelo, ya Sansón estaba caído. Wow. Porque el secreto lo debilitó. Y el pelo, que cuando le cortaron el pelo o le raparon el pelo, confirmó su caída. Pero inmediatamente él violó la regla. Por el sentimiento, él rompió el lazo que él tenía. Dios mío. Es muy fuerte eso. O sea, antes que le sacaran los ojos, ya él no veía. Ya él no veía, porque ya había revelado. Es que por tu boca tú sacas tu cárcel. Es muy fuerte eso. Muy fuerte. Por tu boca tú sacas tu cárcel. Él se apresó. No fue Dalila que lo apresó. Él se apresó. No fue Dalila. Y por su boca salió el secreto. Y le dijo, yo soy nazareo. Mi fuerza consiste en esta señal. Aleluya. Aleluya. Mi fuerza consiste en esta señal. Entonces dice la palabra, ay Dios mío, eso es muy fuerte, porque uno tiene que alumbrarse en el espejo de otro. Dice, y fue reducido a mortal angustia y reducido a un bocado de pan. Luego de tener los enemigos por debajo, fue reducido a nada. Wow. Sí, wow. Fue reducido a nada. Cuando tú haces una encuesta de los hombres de Dios y tú notas los hombres de Dios de la Biblia, tú vas a ver el fallo donde está. Nunca los ejércitos pudieron vencer a Sansón. Con una queja de un asno mató miles. Sin embargo, el sentimiento lo quebrantó. Nadie podía con Sansón hasta que no llegó la traición de él mismo en su sentimiento. Y dice, y fue reducido a mortal angustia. ¿Qué hicieron luego de ahí? Le sacaron los ojos. Y luego de sacar los ojos, dice, y Sansón daba vuelta alrededor del molino, porque de una vida guiada pasó a una vida rutinaria. De una vida guiada por Dios pasó a un hombre común y corriente sobre la tierra. Porque la grandeza de un hombre es Dios estando en ese hombre. Cuando esa vasija es abandonada por el Espíritu de Dios, ya tú eres un mortal normal. Porque lo que te hace grande, invencible, es el Espíritu de Dios en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios se fue de Sansón, porque Satanás, como el ratón, te va mordiendo y te va soplando. Te va mordiendo y te va soplando. Porque el aliento es una anestesia. El descuido de las escrituras, el descuido de la oración, el descuido del ayuno, te lo van robando. Te lo van robando, te lo van robando. Y llega un momento determinado, hay gente que no se dieron cuenta cuándo se fue la esencia de ello. Porque Sansón creía que tenía el poder. Y dice la palabra de Dios que Dalila le dijo a Sansón, filisteo contra ti. Y dice que Sansón dijo dentro de él, esta vez lo haré como las otras veces. Pero él no sabía que ya se había ido el poder. Wow. ¿A cuánta gente le ha pasado lo mismo? Sí, pero tengo noticia, nos está creciendo el pelo. Ay, es muy fuerte. Wow. Abashama. Yo siento una presencia fuerte. Nos está creciendo el pelo. Y dice, y a Sansón
le creció el pelo. Y no sabían los enemigos que se había renovado. Wow. Ay, 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 ay. Hay personas, ay, 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 que perdieron las fuerzas. El sentimiento lo apagó, le cerraron los ojos, le sacaron los ojos. Pero hay una renovación para alguien. Alguien será restaurado. Aleluya. Alguien será puesto en el puesto que va. Gloria Aleluya. a Dios. En el puesto que estaba va a ser restaurado. Y dice la palabra de Dios que a Sansón le creció el pelo. Wow. Y dijo, sufriré la consecuencia, pero necesito terminar la tarea con estos enemigos. Es muy fuerte eso. Y dice, póngame en el lugar más céntrico del lugar. Y dice, y lo llevaron al lugar más céntrico que estaba ahí. Y dice la palabra de Dios, por eso hay personas que no pueden estar vivos de no hacer lo que Dios dijo. Porque no hay sentido que caminen en la tierra. Sansón no había objetivo para estar vivo. Hay personas que perdieron el poder, perdieron autoridad y perdieron algunas cosas que Dios quiere que las recuperen. Y Dios quiere que se levanten. Sansón no podía estar vivo porque hay vasijas que de no hacer lo que tienen que hacer deben de morir. Porque así Dios lo determinó. Wow. No sé si me sigue. Entonces, póngame en el lugar más céntrico. Y dice la palabra de Dios que Sansón removió el lugar. Y ahí entra esa palabra. Wow, eso ponía a temblar a cualquiera. Y dice, y Sansón removiendo el lugar, Dios le entregó en su muerte lo que le debió entregar en su vida. Wow. Muy fuerte eso. Yo te voy a dar la victoria, pero tú vas a morir por haber violado el secreto que yo te dije que no violara. Entonces, hay personas que están a tiempo para sacudirse del estado en que entraron. Y hay personas que tienen un estado y un letargo hasta de 20 años. Yo conozco personas con 10 años en el mismo letargo. Conozco personas con 15 años en el mismo letargo. Conozco personas de años en el mismo letargo. Habían personas que desprogramaban en la madrugada. Personas que donde llegaban temblaba el lugar. Y hoy por hoy están sentados en una silla. Hoy por hoy están detenidos. Hoy por hoy están frisados. Y Dios hoy te dice, nos está creciendo el pelo. Ay, 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 ay. Esa es la palabra profética que viene para alguien hoy. Nos está creciendo el pelo y está volviendo la fuerza. Muy fuerte eso. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Hablando sobre el sentimiento. ¿Qué pasó con Saúl? Que Dios le dio una orden específica a Saúl. Y Saúl, yo no sé en qué tipo de sentimiento entró. Porque no logro como descifrarlo bien a Saúl. Porque yo para perdonar animales, claro que él lo hizo dije, con la intención de que para sacrificio. Pero para yo perdonar a los animales, perdono a los niños. Si voy a desobedecer por los niños, no por los animales. No por los animales. Ni siquiera porque había que ofrecer sacrificio, sino por la prioridad de la vida. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Que dice la palabra de Dios que a Dios le dolió ver puesto a Saúl como rey de Israel. No le reclamó ni siquiera por los enemigos ni por los ejércitos, sino por la condición en que entró Saúl. Mire, hay personas de ministerio, personas de llamado de Dios, personas con potenciales impresionantes ahora mismo que son más guiados por el sentimiento que por el espíritu. Wow. Es muy fuerte eso lo que estoy diciendo ahora. Porque hay personas que nada más funcionan cuando lo toman para ser usado.
inmediatamente son usados. Inclusive hay personas que le pueden profetizar a usted mismo y decirle, mire, ministro Wander, Señor me reveló así, tú estás en las alturas, Dios te lleva, Dios hace. Lo tomó en ese momento el Espíritu Santo. Y fue verdad que lo tomó el Espíritu Santo. Pero cuando se apean de ese momento, ya son reducidos. Porque entonces, el mismo que dijo, que vio contigo, es el mismo que es capaz de levantarse para decir, yo no sé en lo que él se la da, qué sé yo qué. Y tener la envidia porque esa vasija nada más funciona en el ratico que se active el don. Ay. ¿A dónde se prueba la espiritualidad? Fuera de los escenarios. Porque en el escenario el vaso que esté ahí será usado, porque Dios no se mide cuando hay necesidad. Muy fuerte. Es muy fuerte eso. Hay gente que está equivocado. Dios no se mide cuando hay necesidad. ¿Y cómo es que Dios no se mide cuando es si Dios tiene que usar un vaso higiénico, lo usa, aunque luego lo eche en el zafacón? Pero Dios no va a dejar de usar a alguien si hay necesidad. Wow. No se me está entendiendo. El que esté en el carril de la necesidad, Dios lo va a usar. Pero no significa que sea espiritual. O sea, la manifestación no es por causa del ungido, sino por causa de la necesidad. De la necesidad que están ahí. Tú puedes ser ungido como tú seas ungido. Porque hay gente que son ungidos, pero viven como que no son ungidos. Un ungido es alguien apartado. Entonces hay gente que quieren probar de aquí y probar de allá. ¿Me copia? Si Dios te aparta a ti para una función, tú debes de mezclar esa función con otra cosa que no sea para lo que Dios te apartó. Tú no puedes mezclar la función porque tú fuiste apartado. ¿Por qué yo estoy en contra de personas que Dios lo apartó como salmista? Me voy a meter en rojo. Eso no tiene que ver con Wander, por si acaso. Eso ya tiene que ver con el apóstol. Cuando el apóstol dice eso es que va a bajar pesado. ¿Entiendes? Lo ungieron ese salmista. Si lo ungieron, ¿está apartado sí o no? Sí. Está apartado porque lo ungieron. Consagrado para él. Consagrado. Inclusive, en la antigüedad, cuando ungían a alguien, no podía ponerse cualquier ropa. Era ropa de lino, simbolizando la pureza para que fue ungido. Inmediatamente esa persona que fue apartada para exaltar al Señor, comienza a complacer el mundo como salmista. Usted está fallando porque usted está prostituyendo algo que Dios lo ungió a usted y lo apartó. No se me está entendiendo. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Que una persona, un músico de Dios, alguien que fue apartado para eso, para la música, luego está cantando para el mundo, está tocando para el mundo. Usted no es ungido, porque a usted lo ungieron, era para que lo apartaran para una función, que exaltar el nombre del Señor. ¿Entiendes? Estoy en contra de una ola ahora mismo. Muy fuerte. ¿Entiendes? Entonces, las cosas se prostituyen cuando te la logran comprar. Hay gente que ya tienen su precio. Hay gente que ya están comprados, que ya pertenecen al sistema, que ya tienen propietario ellos. ¿Por qué? Porque usaron su talento para una cosa que Dios no lo ungió para eso. Digo, estoy hablando con los que están ungidos para eso. Porque hay gente que cantan pero no han sido ungidos. O sea, yo estoy hablando de tarea, de persona que lo apartó el Señor. ¿Ve? Porque hay gente que se pueden dar ese lujo de lo que yo estoy hablando. Pueden cantar para lo que ellos quieran, pero usted no fue apartado. Yo prefiero hablar con lo apartado, con lo que Dios apartó, con lo que Dios ungió para una tarea. Porque hay muchos que Dios no lo ungió y se engancharon. Y se engancharon. Yo no estoy hablando con enganchados. Los enganchados cantan donde quieren y cantan cualquier cosa.
y no se miden con la letra que van a cantar. No sé si me entiende. Y pueden estar en diferentes ambientes porque usted no está ungido. El ungido no puede estar donde quiere. Tiene que estar donde Dios lo ungió para hacer la tarea que Dios le dijo. Muy fuerte. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya no se sabe lo que somos. Es muy fuerte eso. Ya no se sabe lo que somos. Una persona apartada no puede entrar en sentimiento porque alguien lo quiera meter en un ambiente. No, usted es una persona apartada. Y el apartado tiene que respetar eso. Nunca tuviste ningún hombre de la Biblia participando de otra cosa que no sea de su asignación. ¿A dónde tú lo viste? Porque cuando un profeta entraba al palacio era por orden de Dios para influir en la política. Yo no estoy me está entendiendo. Sí. Pero no era contaminado, ni hablaba mentira. Ni a buscar un cheque. Ni a buscar un cheque. Ni a ver lo que le dan en el palacio. Era cumplir su asignación. Esa gente, ellos estaban centrados en lo que tenían que hacer. No lo compraban. ¿No te vieron mis ojos, dijo el profeta, cuando tú agarrabas los presentes que te dieron en tal parte? Yo te vi. Yo te vi. Porque no toda la ofrenda los hombres de Dios la tomaban. No toda la propuesta entraban los hombres de Dios. Los hombres de Dios se cuidaban. Y habían lugares que el Señor le decía, no quiero que tomen nada. Y habían lugares que Dios les decía, tomen el motín. Copia. Entonces, el sentimiento tiene mucha tela por donde cortar, porque hay personas que ahora mismo están en el cielo elevado y te hablan unos misterios terribles hasta que no se apean del escenario o del momento que lo tomaron. Dios mío. Se apearon de ahí, ya no tienen intimidad. Ya su vida es movida. Ya las emociones juegan con ellos. Pero ellos quieren hacer creer que están guiados, que son gente consagrado. No, yo no. No, usted es esclavo de su ser natural. Entonces hay gente que son esclavos porque le gustan romperle a otro atadura y ellos no rompen la de ellos. Dios mío. Y ¿cuánta gente no está ministrando sanidad interior y están atados? Ay, Padre amado. ¿Y cuánta gente dicen yo soy ministro de liberación y cuando están en su intimidad son esclavos? Muy fuerte. No, eso no es lo que va a determinar en este tiempo. Lo que va a determinar en este tiempo es que si tú estás viviendo un 5% en la presencia de Dios, predica ese 5%. Que entonces tú en esa sinceridad Dios te va a llevar un 10. Y después te va a seguir aumentando. Si me refiero en lo poco. Te va aumentando. El Señor te va aumentando, pero no quieras tú querer predicar un 100% de algo que tú no estás viviendo. Por eso es que ahora mismo hay una espiritualidad falsa. ¿Por cuánta gente yo no lo he escuchado hablar de los 5 niveles del alma? Y no, y que el nivel SOT, y que los términos tal, del qué sé yo qué tal, y dice, wow, qué elevado. No se lleve de eso. Cuando se apea de ahí, son esclavos de su emoción. O sea, predican algo que no viven. No, que son esclavos de su emoción. La mayoría de este tiempo de la gente son sentimentales, porque una persona que vive chimeando es sentimental. Una persona que se atreve a levantarle la calumnia a otro hombre es sentimental. No, oye, que se desanimó el pueblo y murmuraron contra Moisés. Ya eso lo dijimos en los videos anteriores. Sí. Fue un sentimiento que lo llevó a la murmuración. La murmuración. Todo el que murmura es sentimental. Y hay quienes disfrazan la murmuración como espiritualidad. Y te comienzan a hablar de alguien para hacerle daño como que son cosas espirituales. Cuando no son cosas espirituales para hacer daño. ¿Cuántas personas Dios lo toma ahora mismo y cuando salen de la plataforma el celo lo invade? Gente celosa del ministerio. Eso viene porque pastor.
Yo hablaba eso en estos días. Una persona, pastor, que de repente el pastor tal que abusó de un niño. No, él no adquirió eso porque es pastor. Fue que él no rompió antes de ser el pastor. Un profeta con malos hábitos no es porque es profeta, es que no rompió antes de ser profeta. Muy fuerte. Un evangelista, un maestro, un apóstol que tiene malos hábitos, no porque la ministra fulana de tal tiene un problema de conducta de levianismo, un ejemplo. No es porque sea la ministra o el ministro. Esas son cosas que no se rompieron y se manifestaron en la posición. ¿Sí? Porque en la posición se va a manifestar lo que tú no trataste antes de que te coloquen en la posición. ¿No será, apóstol, que estamos llamando ungido a las personas que demuestran los dones? Sí, lo que pasa es los dones determinan que una persona está ungida. No, porque Saúl estaba ungido y a Dios le dolió ungirlo. Muy fuerte. No es por falta de aceite. Ese fue el grito de David. ¿Cómo mueren tus valientes? Como si no hubiesen sido ungidos con aceite. Wow. ¿Entiendes? Hay gente que están ungidos. Y fue Dios que lo ungió. El problema es que el diseño con que Dios te trajo es excelente. Lo que pasa es que tú no depuraste para que el diseño se manifestara como Dios quiere. No hubo confrontación. No hubo confrontación. Porque hay gente que no acepta la lucha, que no acepta la confrontación. Y si tú no peleas con algo, ¿cómo tú lo vences? Hay gente que complacen, no enfrentan. Wow. Ay, es muy fuerte esto. Yo no sé si me van a dejar de amar en este canal, pero hay gente que complacen, no confrontan. Hay personas que no se acuerdan la última vez que ellos se contradijeron. Y si tú no te contradices, tú te complaces. Muy fuerte. Lo que tú no rindes, las tinieblas toman control. Esas son leyes que hay ahí. Entonces, el código emoción es lo peor que un hombre puede enfrentar. Porque te va a llegar cosas. ¿Y cuántas personas no van todos los años a la tumba de su madre a llorar? Pero no un lloro normal porque uno sufre. No. Es un dolor de esclavitud. Porque hay dolores que te atan. Hay gente atado por el dolor. Porque el dolor cuando te frisa de una función de la vida, sea de un negocio, sea de una empresa, sea de un ministerio, si te tiene frisado el dolor, ese dolor es una atadura. Dios mío. Porque el dolor te va a doler, pero tú no vas a dejar de funcionar, aunque sea al paso, pero va a funcionar. Pero si el dolor te frisa, el dolor te detiene, significa que ese dolor se convirtió en una atadura. Cuando mi madre murió, me acuerdo como ahora, llegó un 1 de diciembre y no era nada más por tradición, sino las manifestaciones de madre que habían en los diciembre. Y cuando llegó el 1 de diciembre, si mi mamá a mí me quiso agarrar un asunto como para darme un paro cardíaco. Porque mi mamá me conocía, era mi amiga, era muy allegada a mí. Y muere ese año. Y cuando en pleno diciembre, me acuerdo como ahora, que sonó el 31 de diciembre, que esos son los días de la Navidad, donde el enemigo se aprovecha del sentimiento de la gente. Y ahí es que la gente comete los peores errores. Sí. Por esa influencia emocional que se siente en esos días festivos. Y cuando suena el cañonazo, yo comienzo a llorar y siento que me duele, me hinca el corazón y como que quiero pasar una cosa. Y en una me sacudí y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mentira tuyo, Satanás. Era mi mamá. Ella venció y ya está en la presencia de Dios.
¿Qué es lo que está pasando? ¡Puf! Se rompió. Ahora el pensamiento me llega, eso no se puede sustituir, pero no estoy atado por el dolor. Siento su ausencia, pero no siento ese dolor. No se me está entendiendo. Entonces, hay personas frisadas ahora mismo, detenidas ahí, diciendo, wow, yo no entiendo por qué ese hijo mío se fue. No es que no llore tu hijo, es que te ha detenido. Tú no has podido echar para adelante nada en la vida. Está frisada esa persona. Se olvidó de los otros hijos que tiene en casa por el hijo que perdió. Abandonó sus quehaceres y pelea con Dios y está en rebeldía con el Padre. Y dice, yo no entiendo por qué Dios me llevó a mi hijo y qué sé yo qué. Y hay gente que viven atado a eso, que nunca más han entrado en una depresión, que tienen años en depresión por eso. Entonces, hoy Dios le dice a alguien, ¿te va a detener ahí o vas a romper lo que tienes que romper? Está hablando alguien que ha pasado por momentos difíciles. Momentos fuertes. Alguien me preguntó, ¿cómo tú sobrevives con tanta traición? Con tanta gente desleales, que tú le dabas la comida de tu mano, que tú le brindabas la vida si era posible, le brindaste hospedaje, lo mudaste en tu casa. ¿Cómo es que tú sobrevives? Yo le primeramente por la misericordia de Dios. Es el primer punto. Luego es que yo tengo altura. Y el que tiene altura mide qué cosa tú vas a tener dentro de ti cuando a ti te ha dado brega que Dios viva dentro de ti. Wow. Wow, muy fuerte eso. Eso me... Si yo me pongo a pensar, porque yo mismo vivo con Dios, pero no me siento conforme de cómo tengo a Dios en mi vida. Yo no sé si te me está entendiendo. Sí, siempre tiene deseo de más. De más. Dios mío, yo quiero que tú te sientas mejor en mi vida cada día. Si a mí me da brega eso, ¿cómo es que algo va a sustituir donde Dios tiene que vivir? Hay gente que sustituyeron a Dios por un dolor. Y viven diario, ay, san dolor. Te venero, dolor. No, no, no. Si el Señor dio y Él quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cuál es el ataque más grande de Job? Fue que perdió su familia, sus hijos. Perdió sus hijos, su ganado. Y el último, y las últimas palabras de Job fue esa. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fue una visión. No cualquiera ve una visión. Yo he visto gente viendo una visión y al ratico están turbados. Muy fuerte. Ahora mis ojos te ven. Se abrió una puerta dimensional que yo no sabía de ti. Ahora mis ojos te ven porque te vi en una dimensión, mi Dios, que yo no te había visto antes. Pero después de el dolor abrió una compuerta para Job, que vio y dijo, wow, de lo que me estaba perdiendo. Y le dijo, ay, mujeres, si el Señor dio, también quitó. Sé el nombre de Dios bendito. El maestro se vio, para ir ya cerrando este asunto, en una encrucijada en Getsemaní. Él estaba peleando algo grande en el Getsemaní. Si él no resiste el momento del Getsemaní, no hubiese sido preparado para los clavos. Por eso fue en el Getsemaní
Él se convirtió en el aceite, porque eso es lo que significa prensa de aceite. Y Él se convirtió en la unción, se convirtió en el aceite. Wow. Y dijo el Señor, si es posible, Él está diciendo, si no hay otra manera de pasar este momento tan crucial. Por eso es que hay gente que dicen, Él era porque Él era el maestro. Ah, no, porque Él era el maestro. Entonces, ¿cómo Él nos puede reclamar a nosotros? ¿Cómo Él no comprende a nosotros? Fue por lo que Él vivió en el momento. Dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, la cual fue tentado en todo y no se halló pecado en Él. ¿Cómo nos reclaman? Si Él, de la única manera es que Él pasó por ahí. Y dice, ustedes van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay garantía. Está diciendo, hay garantía. Un sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Sí? Entonces dice, nos abrió la puerta para que entremos confiadamente hacia el trono de la gracia, la cual hay oportuno socorro. Él está diciendo, le va a doler. Es difícil el camino, porque él no a nadie lo engañó. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el verso anterior de la otra entrevista, el que no dejare padre, madre, hijo, por mí, es un extremo. Eso es un extremo. Porque Dios no te va a mandar a abandonar a tu familia. Está hablando del lugar donde va cada cosa. Cada cosa va en el lugar que tiene que ser. Dios es maravilloso hasta que tú no tocas su lugar. Tocaste su lugar, ya tú tienes un problema. Por eso yo a mi esposa, pues, sabes que las madres tienen como un acogimiento más fuerte con los hijos. Y yo le dije, yo siempre le decía a mi esposa, mientras tú lo mantengas por debajo de la posición de Dios, yo no tengo inconveniente. Ahora, ¿cuántas personas? ¿Qué pasó con Abraham? Ese es el ejemplo más grande. Abraham. Dios mío. El ejemplo más grande fue Abraham. Fue Abraham. Fue el hijo de la promesa. Y le especificó al que tú amas. ¿Y qué podemos decir de Moisés con Jocabé? Dios mío, Porque el problema de Dios es que tú ames, pero que ames por debajo del amor hacia Él. De ahí para Bachama, yo no te me estoy entendiendo. Sí. Ama a mí aquí. Y de ahí para abajo ama. Pero a mí, sobre todas las cosas. El tiempo de la definición ha llegado. Donde hay que definirse si lo amamos o no lo amamos. Y lo que determina eso, apóstol, es que el nivel de amor que uno le tiene a Dios es cuando, por ejemplo, el amor hacia tu hijo te hace desobedecerlo a Él. Ay, qué punto tocaste, fluye. Está fuerte ese punto. Porque si tú desobedeces a Dios por tu hijo, tú él está diciendo a Dios que tú tienes a tu hijo en el lugar de Dios. Tremenda palabra. Eso es así, 100%. Todo lo que tú sustituyes por no obedecer a Dios es un problema para ti. Y eso trae su consecuencia. Porque hay gente que han perdido por no entregar. Muy fuerte. Hay gente que han Dios perdido mío, Padre, por no entregar. Wow. Que Dios le... Oye, hubo un testimonio que a mí me estremeció. De un hijo mío. Me reservo el nombre. Un hijo de lo que Dios da, de lo bueno. De los fieles. Porque hay hijos fieles.
Y ese es un hijo fiel. Dios le dijo, me voy a llevar a tu hijo cuando era un niño. Y él peleó con Dios. Y Dios se lo dejó. Y cuando era un jovencito, se murió el muchacho. Lo mataron. Wow. Y él dijo, Dios, ¿qué es esto? Yo te dije, ¿no te acuerdas cuando yo te hablé? Que me entregara ese niño. Es muy fuerte eso. Yo te dije que me lo entregara y tú no quisiste. Y ahora el dolor. ¿Es más fuerte o no más fuerte? Porque entonces el niño, ese joven se muere de manera forzada cuando había una manera afable de Dios entregarle ese niño. ¿Me copia? Mis hijos, yo siempre le pido a Dios, y mi esposa siempre ora, yo no parí hijos para Satanás. Porque la mujer de Dios y el hombre de Dios, la mujer que es de Dios, no pare hijo, pare propósito. Mientras tú lo veas como un hijo, tú no entenderás que es un propósito. Y los propósitos no te pertenecen. Dios mío. Es muy fuerte eso. Si Dios te entregó te dio ese propósito y luego te pide el propósito, entrega el propósito. Ese tema es muy profundo, apóstol. Porque por eso es que hay hasta hijos en la droga. Pero lo que pasa es que la madre no ha muerto a él. Hay que morir al hijo para que Dios te lo entregue. Wow, eso es demasiado elevado lo que desataste ahora. Sobre la muerte de Abraham. Abraham se murió a eso. Y Jocabé también. Se murió a eso. Y recuperaron el niño. Y se le devolvieron el hijo. Entonces, hay hijos que Dios no te lo puede entregar porque tú no lo has entregado. Tienes que entregarlo para que te lo entreguen. Pero no entregarlo para desvelarte a las 3 de la mañana, vea la hora que llega o... No. Entrégalo. ¿Tú sabes por qué tú sabes lo que un hijo entrar a la casa de personas que le sirven a Dios y cambiar de mujer y a cada rato en la misma habitación de la misma casa donde vive la gente de Dios? Usted no ha entregado a ese muchacho. Usted tiene que botarlo y entregarlo. Y decir, él es tuyo. Tú me diste ese propósito y tú sabrás qué va a hacer con él. Porque la misma comodidad no deja que Dios obre muchas veces. Por ponerse la cómoda para el pecado al hijo. No deja que Dios obre. No, hay hijos que tú tienes que soltarlo. Hay hijos que hasta que no se van no vienen. La parábola del hijo pródigo. Se fue. ¿Y dame la herencia, tómala. Tómala. La amargataste. Levantó la cabeza. Hay cosas que no van a suceder hasta que tú no le entregas. Y mientras tú te dices que con ese esposo que quiere hacer contigo lo que él quiere hacer contigo. Y, ay, esta misericordia, Dios mío, de mi esposito. Y tu esposito bebiendo alcohol, usando droga, buscando mujeres por allá. No. Dios, tu justicia. Tú sabes lo que tú estás diciendo. No es que lo mate, ni que le rompa un hueso, ni una pierna. Tú estás diciendo, yo no sé elegir. Elige la forma. Porque es que tu sentimiento no deja que Dios obre. Muchas veces hay gente que bloquean a Dios. ¿Me entiendes? Por fuerte. El mismo sentimiento. Y dicen, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago si tú estás en el medio? Apártate del medio. Es que Dios no va a obrar si tú estás de obstáculo para que Él obre. Wow. Hay gente que son obstáculos para que Dios obre. Hay que soltarlo. Y que Dios se encargue de esa persona. Mire cómo es la cosa. Dios quiere obrar por ellos, pero a causa de ellos mismos no puede. No puede obrar porque usted está haciendo un obstáculo. ¿Entiende? Hay mucha gente que tienen que romper a situaciones. Usted no puede vivir año tras año con un asunto dentro de usted. Que tú tienes que solucionarlo. Y ya Dios despachó la herramienta suficiente para que tú quebrantes lo que tengas que quebrantar. Dios mío. No es que Dios te va a dar la herramienta, es que tú la tienes, la herramienta. Y más que te estamos despertando la herramienta. Con estas palabras, hay gente que me han escrito y me dijeron, hay cosas que le di su fin cuando escuché lo que usted dijo. Hay cosas que están quebrantadas de que usted me dijo. Dice, yo soy otra persona. Eso es lo que queremos. Un sacudimiento espiritual. Amén.
No nada más que lo done, que yo fluyo, que escucha ciencia, que escucha misterio. No es eso. Dios está diciendo, tú tienes que vencer. Tú tienes que vencer porque hay sentimientos que te roban un % muy elevado de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Aleluya. ¿Entiendes? Y con esto vamos concluyendo. Yo le exhorto que te enfrente. Jacob se enfrentó. Y no había uno más sentimental que Jacob. Dios mío. Y se enfrentó consigo mismo. No le dijo, porque tú te enfrentaste con tu hermano y has vencido, no. Dijo, ha luchado con el hombre de ti, contigo mismo y con Dios, y ha vencido. Cuando uno se vence, ay santo, cuando un hombre logra vencerse, los demonios se potran. Porque respeta a alguien que se venció. Son quebrantados. ¿Por qué? Porque se venció. Tú no ves que el Señor cuando rebasó lo que rebasó, dice, y fue envuelto en el Espíritu. Luego de haber rebasado el capítulo 4 de Mateo sobre las tentaciones. Me copia. Entonces, cuando salió de ahí, nada podía parársele el frente. Porque ya el maestro se había vencido a sí mismo y venció lo que le propusieron. El secreto está en contradecirte, no en complacerte. Dios te bendiga. Qué bendición estar en esta cuarta entrega, caminando sobre los sentimientos por el Espíritu Santo. Dios mío, apóstol, gracias por esta enseñanza. Sé que esta serie la vamos a retomar después, pero ya con estos 4 capítulos yo sé que mucha gente despertaron. Amén. Y sé que más adelante van a seguir puliéndose y rectificando las cosas que tienen que arreglar para seguir caminando sobre los sentimientos con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así Gloria que, señores, gracias. El número del apóstol está en pantalla. Recuerden que esto es una serie. Si usted se topó por este video de casualidad, hay 3 videos más antes que este y sería bueno que usted lo viera. Vamos a dejar el enlace ahí arriba y en los comentarios. Sí. Quiero rectificar algo, ministro joven Wander. Hay personas que se han molestado porque uno no ha podido asistirle. ¿Tú ves? Y escriben y dicen, ¿para qué pusieron el número ahí si no van a atender a uno? Lo que pasa es que la gente está ajena a tanta necesidad que hay. No es que uno no lo quiera atender. Son demasiadas. Es que son demasiada necesidad. Entonces, al ser tanta gente, hay gente que se han molestado. Yo le pido disculpas, le pido perdón por aquella persona que en un momento determinado le he hecho sentir incómodo. Le pido perdón, pero no es por no querer atender. Es que a veces cuando me escriben ya tengo 20 gente adelante, 10 gente adelante, 5 gente adelante. Entonces tenemos que a veces ser justo con lo que se van. ¿Tú ves? Claro, tengo que sí. a veces le digo mañana y a veces a uno se le escapa porque es que son tantas cosas, tú sabes. Así que le pido perdón, mi gente. Le queremos edificar y les amamos en el amor del Señor. Amén, amén, que son demasiados, señores, son demasiados. Así que, señores, Dios les bendiga. Recuerden suscribirse, denle like, comparte este video. Dios les bendiga y Dios les guarde.